Y bueno, a continuación tenemos un testimonio y tenemos a nuestro amado amigo aquí, el hermano Gonzalito López de la Cruz, que viene a dar su testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Así que, Gonzalito, bienvenido. Qué bueno que estás aquí, que vienes a compartir parte de tu vida, de lo que Dios ha hecho contigo, ¿verdad? Así es. Y bueno, ¿y cómo llegó Cristo a tu vida? Pues Cristo llegó a mi vida después de un problema que tuve en mi vida, en el mundo, andando en el mundo, en las corrientes del mundo. Tuve un accidente por andar en mis malos caminos, en una pierna. ¿A qué edad tenías? Fue en los años 80. O sea, que por un accidente te acercaste a Dios. Un hermano que conocía la palabra empezó a llevar partes de la Biblia, pues, y fui conociendo la palabra de Dios, sí. Y porque de primero no entendía eso, ¿verdad? Y un día me invitó a una iglesia y entonces vi, pues, sentí que realmente que el Señor me estaba llamando, sí, que era un llamado que Él me estaba haciendo, porque uno se lamenta, ¿verdad?, cuando recibe una desgracia, ¿no? Pero cuando el Señor me mostró que Él me estaba llamando, que me llamaba, y entonces vine en arrepentimiento, y entonces dije: Señor, tú me estás hablando. Y después comprendí andando en el camino del Señor, que Él nos llama de muchas maneras, y dije: Señor, es una forma que tú me estás hablando. Entonces me arrepentí y le pedí perdón, y es como empecé a caminar con el Señor. Sí, esa así es, Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros, y la forma en que Dios empezó a tocar tu corazón fue a través de ese accidente que tú tuviste. Alguien te habló del Evangelio de Jesucristo y empezaste a abrir tu corazón. Son formas en que Dios se acerca a una persona, porque de lo contrario no nos acercamos, porque estamos endurecidos por todo lo que vivimos, la herencia que hemos traído. Nos endurecemos con respecto a Dios, y tienen que pasar algunas cosas como el accidente. Dios dice en su palabra: en su angustia me buscarán. Y creo que allí fue el momento oportuno que alguien te habló de Jesucristo y empezaste a abrir tu corazón para empezar a conocer del Señor Jesús. Así es, apóstol. Y después de eso, andando el tiempo, pues yo fui deslizándome y regresaste atrás. Me empecé a apartar y a cometer errores, y que, pues, como dicen, inclusive hasta en contra de mi familia, pues, de los que merecían, como dicen, todo el respeto y toda la consideración. Y después viendo las aflicciones que tenía yo en el mundo, que no podía yo, ya el gozo que me había dado el Señor ya se había ido, ya había perdido el gozo. Te pregunto, cuando aceptaste a Jesucristo después de tu accidente, ¿empezaste a reunirte en una iglesia? Sí, me estuve reuniendo en una iglesia pentecostés. ¿Un tiempo estuviste allí? Un tiempo estuve ahí. ¿Pero te apartaste? Me aparté. ¿Por qué? Me fui enfriando. Yo las excusas del trabajo, porque yo trabajaba en el ejército y hay mucho sometimiento al trabajo, ¿verdad? Entonces le echaba la culpa a eso, pero a través del tiempo me di cuenta que son excusas, ¿verdad? Sí. Que el enemigo pone. Uno abre puertas te fuiste enfriando espiritualmente, espiritualmente, y te apartabas ya del Señor. De tal manera que yo quería leer la Biblia. ¿Y ya no podías? No podía. Quería hacer oración. Tampoco. No sentía nada. Pero un día el Señor tuvo misericordia de mí y mandó un siervo de la iglesia Maranata. Fue por un familiar mío que no podía asistir, y pues yo estaba hambriento de la palabra, porque no la veía llegar, las aflicciones y los problemas no me dejaban acercarme. Cuando tenía el pensamiento de buscar una iglesia más cercana donde yo pudiera ir, no podía. Algo me trababa, algo me impedía. Pero un día llegó un hermano de la iglesia Maranata, y entonces fue a visitarte especialmente. Fue a buscar un familiar fue a buscar a un familiar que había invitado a un hijo mío. Pero él llegó de trabajo de madrugada y no podía asistir, estaba durmiendo, era domingo.
Entonces le digo, pero si quiere yo me ofrecí, ¿verdad? Si quiere voy yo, estaba hambriento. Era un hijo tuyo. Sí, un hijo mío. Entonces, lo que tú no sabías que era a ti a quien él estaba buscándote de parte del Señor, porque Dios te amó desde el principio, te apartaste, te enfriaste, pero Dios no te iba a dejar ir tan fácilmente. Los lazos del amor de Dios son fuertes y Él mandó una persona por ti, aunque iba por otro familiar tuyo, pero era hacia ti que iba dirigido todo. Después lo entendí. Es el plan de Dios. Después lo entendí, que era el Señor que me estaba llamando. Así es. Cuando me llevaron, como dicen, por primera vez a la iglesia Maranata, y hicieron el llamado, pues me invitaron a pasar y hablaron de las nuevas oportunidades, que Dios te da de nuevas oportunidades. Y entonces pasé y hice mi oración y ya recibí de nuevo el gozo, y hasta el día de hoy el gozo sigue en mí. Sí, Dios es Dios de salvación y Él conoce tu corazón, y el enemigo trató de apartarte del Señor, pero Dios no lo permitió. Esto es importante conocerlo, cómo Dios obra por medio del Espíritu Santo. Hay personas que a través del Espíritu Santo Dios envía a un hogar, envía a un hospital, envía al mismo reclusorio, envía a cualquier lugar donde está la necesidad, siempre y cuando el corazón esté dispuesto a abrirse y creer y recibir el Evangelio. En este caso, Gonzalo, él fue sensible porque entendió que era Dios quien estaba buscándole. Abriste el corazón nuevamente y entonces fuiste al encuentro con el Señor nuevamente, y esto fue ya en la iglesia Maranata, a donde ya te ubicaste, te enraizaste, gracias y empezaste a servir a su misericordia, porque de eso había recibido también en el accidente que tenía en la pierna. Tenía yo donde me hicieron operaciones y me habían puesto platinos. Se me había echado, como dicen, se me había infestado un clavo de los platinos que tenía, y ¿Y qué? Y entonces cuando me invitaron y recibí a Jesucristo, entonces vi mi sanidad, porque el doctor me decía, te voy a cortar la pierna porque tú ya no tienes sanidad. Ay, ya te di de todo, pero si me lo decía por broma o como lo dijera, yo a mí me bajaba la moral, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, cuando vi que sanó mi pierna, en menos de 15 días estaba sanado, ¿verdad? Mi pierna. Eso cuando me vino el gozo y aprendí, y yo quedé, como dicen, enamorado de la palabra. Claro. Y hasta el día de ahorita le doy gracias al Señor. Sí, y lo que he aprendido también, que cada vez que tengo una dolencia o algún síntoma, aplicarle la palabra que me han enseñado. Y eso es lo que hiciera. Porque él ya llevó nuestras enfermedades. Externar que eso me ha servido toda la vida. Porque padecía lumbalgia después, estando trabajando, padecí lumbalgia y me querían hacer operaciones y le digo, me decían que quedaban mal algunos, quedaban peor de lo que en las operaciones. Entonces cuando empecé a recibir la enseñanza en Maranata, entonces resulta de que me enseñaron a aplicar la palabra. Así es. Y eso me ha servido, y siempre le enseño a las personas que se dejan enseñar, les digo, hay que aplicarle la palabra, porque la Biblia está llena de promesas, y esas promesas son para nosotros. Así es. Y yo le he creído, y siempre que tengo un problemita o un síntoma, aplicarle la palabra como me han enseñado, y se va el problema. Amén. Se va el problema, y hasta ahorita... Porque todas sus promesas son en el sí y en el amén. Sí, precisamente esa es la función de la reunión de iglesia. No vamos por tradición o costumbre a la iglesia porque es domingo o porque es día de reunión. No, vamos para crecer en el conocimiento de la palabra, para usar la palabra en circunstancias adversas. La palabra es poder, la palabra es vida, la palabra es salud, pero hay que aplicarla. Es la medicina natural al cuerpo. Así es. La palabra. Entonces hay que aplicar la medicina al cuerpo. Si no se habla, no es bendición. Sí, pero tiene uno que declarar. Pero hay que enseñarle. Así es. A los discípulos, a los cristianos, cómo aplicar la palabra.
Tú llegaste, empezaste a escuchar la enseñanza y la creíste y empezaste a aplicar tu medicina, la medicina a tu cuerpo, porque la palabra es medicina, así está escrito en la Biblia, y empezaste a ver el resultado. Así que tú empezaste a ver de manera práctica la bendición de Dios al estar hablando la palabra. Sí. Por eso tenemos que reunirnos en una iglesia donde hay enseñanza de la Biblia y donde hay un discipulado para librar la batalla, porque todos los días libramos una batalla. Nuestros cuerpos cada día va creciendo, o sea, vamos envejeciendo, nuestras células se van muriendo y tenemos que hablarle a las células, tenemos que hablarle al cerebro, tenemos que hablarle a todos los órganos del cuerpo, porque la palabra es vida. Un día le dijeron a Jesús: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esto lo dijo Pedro. Pedro fue un hombre inteligente porque él, a pesar de no tener estudios, él estaba creyendo la enseñanza del maestro de maestros, del Señor Jesucristo. Y él sabía que no tenía, que no podía apartarse de Jesucristo. Entonces él dijo: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y bueno, este es el trabajo de todo pastor en la iglesia. Cabe señalar, ya que tenemos aquí a Gonzalito, Gonzalito ya es una persona en la tercera edad, mas sin embargo él jamás está cansado para servir al Señor, nunca falta a las reuniones, tiene una fe verdadera y él pone ejemplo aún a los jóvenes. Sí. Ahí en la iglesia todos, la verdad, le amamos mucho y siempre estamos pendientes de que llegue. Si no ha llegado, ¿dónde está Gonzalito? Que no ha llegado. Pero él realmente ha sido responsable, él ha dado muestras de una fe sincera a Dios y el testimonio de Cristo en su vida es grande. ¿Desde hace cuánto tiempo te afirmaste en las cosas del Señor? Pues como dicen, fue la segunda oportunidad cuando... Sí, ¿hace cuánto tiempo? Sí, en el 2010 cuando ya volviste volví al Señor. Cuando fue la persona de Maranata ya a verte. Exactamente. Que ya volviste. Y sobre todo más porque, como le vuelvo a repetir, con los problemas que tenía, las dolencias, me estaba tocando ya el nervio ciático. Entonces las dolencias en las piernas eran tremendas, que yo no podía dormir de noche. No podía dormir por los dolores, y tremendo eran. Pero entonces corría yo con los medicamentos que me daba el especialista y es que podía dormir tranquilo. Pero cuando aprendí la palabra ya no necesitaba yo los medicamentos. Me acuerdo la sanidad en tu cuerpo. 8 años. Sí, en la medida que crece tu fe, sí, entonces puedes ir menguando en lo que hacías antes, pero la persona tiene que tener siempre ese equilibrio de fortalecer su fe. En estos 8 años has visto el fortalecimiento de la fe en tu vida. Así es, apóstol, y pues eso a mí me ha ayudado también. Le doy gracias al Señor porque me ha ayudado también a mantenerme de pie, sí, recordando que Él me sacó de ahí, de todos esos problemas y me dio vida, como dicen, me devolvió, como dicen, el gozo de la salvación, y eso me ayuda a caminar en fe. Sí. Sí. Y eres un ejemplo para muchos que están en la iglesia, porque bueno, tú estás siempre en activo, nunca dejas de ir a las reuniones, estás ya trabajando en la iglesia. ¿Eres líder? Líder de comando. Eres un líder de un grupo, de un comando de discípulos, y estás al frente entonces del liderazgo y sigues adelante, nunca dejas de ir a las reuniones, siempre eres de los primeros que estás allí. Y bueno, ese es un buen ejemplo de cómo el Señor hace el milagro verdaderamente de cambiar, transformar toda una vida y de fortalecerlo. Él mismo dice que si ya Dios le dio una segunda oportunidad, ya no la va a desperdiciar. No la va a desperdiciar. Así es. Así que este es el verdadero cristianismo, de cambiar, de transformar. Jesucristo nos cambia, nos transforma, cambia nuestra forma de pensar. Todo comienza en la mente. Cuando empezamos a pensar como Cristo piensa, para eso es la Biblia, para cambiar o renovar nuestra vida de pensamientos. Por eso tenemos que estudiar de la Biblia
y lo que está en la Biblia, creerlo porque es la palabra de Dios. Y en la medida que vamos estudiando de la Biblia y creyendo, estaremos hablando un nuevo lenguaje. Y lo que hablamos es lo que sucederá. La palabra hablada es creativa. Crea de la nada lo que ahora estamos viendo en lo visible. Todo lo visible fue creado de lo invisible por medio de la palabra hablada. Por eso, si hablamos conforme a la palabra de Dios, hay bendición. Pero si hablamos en otro lenguaje, en el lenguaje del mundo, no tendremos bendición, sino maldición. Pues gracias, Gonzalo, por haber venido a compartir tu testimonio. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en una emisión más de este programa de Bendición a la Familia. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.